Estamos enfocando esta semana nuestra atención en la iglesia de Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y obviamente cuando hablamos de la iglesia en el Nuevo Testamento no nos referimos a una denominación o a un edificio, a una institución particular, sino a aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesucristo, pertenecen a Él, aquellos que el Padre le dio para que Él diera vida eterna. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, los creyentes. Y uno de los elementos claves en la salud de una iglesia local es la relación que esta iglesia tiene con sus líderes. La relación entre líderes, pastores y su rebaño. Y es justamente el énfasis que vamos a ver en el pasaje que estaremos meditando en esta mañana. Nos encontramos en Primera de Tesalonicenses 5 y particularmente en el versículo 12 hoy, donde Pablo nos introduce a cómo la iglesia debe vivir de una manera práctica en este mundo mientras esperamos la segunda venida de Cristo. El capítulo 4, desde el 13 en adelante, hasta el capítulo 5, los primeros versículos, Pablo ha estado hablando de la segunda venida de Cristo y la iglesia va a ser arrebatada con Él. Y por supuesto la iglesia anticipa la segunda venida de nuestro Señor, pero entre tanto estamos aquí, en esta tierra. ¿Y cómo debemos vivir anticipando esa segunda venida? Ese es el tema de lo que estaremos observando hoy. La iglesia, los redimidos como tales, son la institución más bendecida en la tierra, porque es la única institución que el Señor Jesús está edificando. Jesús dijo claramente, yo edificaré a mi iglesia. La iglesia no es el producto de hombres, no es la idea de algún grupo de teólogos que se reunió a definir lo que sería la iglesia. No, la iglesia es del Señor. Él la estableció, Él la fundó, su cuerpo. Y Él está edificando su iglesia, es su iglesia. Y por supuesto, porque es su iglesia, el fin y propósito final de la iglesia se va a lograr. Él edifica su iglesia y lo que Él edifica va a llegar a su propósito para el cual fue establecida. El Señor Jesús nos dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino la declaración de Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa roca, esa declaración, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. La victoria final está garantizada por el Señor. Claramente nos dice Pablo que el que comenzó la buena obra en vosotros, que es la iglesia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que Él venga por los suyos, venga por su iglesia. Entonces, ¿cómo vivimos mientras esperamos la venida del Señor? Obviamente, aunque el final de la iglesia está garantizado, sabemos que estaremos con Él en gloria, no obstante, la iglesia enfrenta dificultades mientras estamos aquí. ¿Por qué enfrentamos dificultades? Aflicción, luchas, tribulación, porque la iglesia está compuesta de pecadores, redimidos, pero pecadores, que luchan, que tienen achaques, que tienen problemas, luchan con la carne, viven en un contexto hostil que es este mundo y en guerra con aquel que está en control de este mundo, que es el maligno, según nos dice Juan, 1 Juan capítulo 5, 19, está en control de este mundo. Ese es nuestro contexto, ahí estamos, y por lo tanto nos enfrentamos a todo tipo de dificultad. Me llamó mucho la atención hace unas semanas leyendo a través de Romanos 6 la expresión de Pablo a los creyentes, lo que él dice en el capítulo 6, versículo 19, hablando a nosotros, a los creyentes, a los romanos, pero por aplicación a nosotros también. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. La Biblia da por sentado
el Espíritu Santo dirigió a Pablo a escribir estas palabras. La Biblia da por sentado que somos débiles. Nos enfrentamos a situaciones difíciles, vivimos conscientes de nuestra debilidad, ¿no es cierto? Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos que no hay nada bueno en su carne y lo bueno que quiere hacer lo ve fastidiado y molesto porque lo que él quiere hacer no puede hacerlo porque ve un principio en mis miembros que me lleva contrario a la ley de mi mente, que es hacer la voluntad de Dios. Y aquí está la tensión, lo que mi carne quiere hacer y lo que el Señor quiere que haga. Entonces esa es la lucha. Nos enfrentamos a situaciones difíciles porque somos débiles. Todavía estamos en este cuerpo de carne. Como que estamos atrapados ahí hasta que el Señor venga y nos lleve a su gloria. Nos enfrentamos a situaciones difíciles o vivimos conscientes de nuestra debilidad y nuestro enemigo espiritual es poderoso y lleno de artimañas. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Corintios, versículo 11? No somos ignorantes de sus maquinaciones. El diablo maquina, el diablo está continuamente con estratagemas para tratar de derrotar a los creyentes, a los cristianos, a cada uno de nosotros. En un sentido real, la iglesia refleja un hospital porque la iglesia está llena de personas débiles, personas imperfectas, personas con achaques espirituales. Y aún nosotros como líderes, aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor en esa posición tan importante de ser líder, anciano, presbítero, pastor de una iglesia que estaremos observando, somos personas que sufrimos con las mismas luchas que todo creyente, toda oveja en el rebaño experimenta. La iglesia es una institución, como dije, incomparablemente bendecida porque pertenece al Señor y va en camino a la gloria. ¿Saben qué? Nos dice Pablo que para eso fuimos preparados de antemano. Romanos capítulo 9, versículo 24 nos habla de que la iglesia son las vasijas de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, el final ya está garantizado. Pero ahora veamos esta iglesia en Tesalónica por unos minutos. Era una iglesia genuina, era una iglesia, aunque genuina, imperfecta. Esta era una iglesia que estaba progresando en su crecimiento espiritual. En el capítulo 4 de esta epístola, Pablo dice en el versículo 1, sintetiza la experiencia de esta iglesia, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de qué debéis andar y cómo debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya lo andáis, o ya andáis, así abundéis con ello más y más. O sea, que no eran perfectos, iban en camino a la madurez, pero todavía obviamente no habían llegado. Pablo les anima entonces a proseguir en su peregrinaje de santificación y abundar aún más, aún más. No es que no había problemas, como veremos, pero en general la iglesia gozaba de salud, estaba creciendo, iban en camino correcto, iban en camino y demostraban vidas santificadas, esperaban la segunda venida del Señor y vivían tratando de agradarle en el presente. En un sentido, podemos ver que esta iglesia de Tesalónica era paralela, similar a nuestra congregación, aquí en Grace, que es la congregación que más conozco. No somos perfectos, estamos enfrentando dificultades a veces algunos creyentes necesitan ser confrontados con sus deficiencias, sus achaques, sus pecados, pero como congregación nuestra meta y práctica es una de obediencia al Señor y su palabra. En un sentido, es una iglesia sana, pero una iglesia que, como toda iglesia sobre esta tierra, tiene momentos de dificultad. Estamos edificándonos unos a otros, pero debemos continuar en esa dirección. Y en el versículo 11, Pablo nos exhorta a eso. Cuando llegamos al versículo 12 de este capítulo 5, Pablo comienza una serie de exhortaciones que tienen que ver con la relación entre los líderes y su congregación.
Esa es la relación de un pastor con su rebaño. Es una relación crucial, vital en la vida de una iglesia local. La relación saludable entre líderes de la congregación y los creyentes de esa congregación garantiza el crecimiento y madurez de la iglesia. Si los pastores y las ovejas no llevan a cabo sus funciones como tales, la iglesia no puede crecer, la iglesia va a ser inmadura. Tristemente, la mayoría de las iglesias en el mundo se caracterizan por inmadurez, porque se ha violado los principios que la Biblia, el Nuevo Testamento, claramente establece en cuanto a quiénes deben ser pastores y ancianos. En particular hoy quisiera dirigirme a pastores porque no sé cuántos pastores tenemos, tuvimos un buen número en el primer servicio y tenemos otros aquí hoy. El sermón es para todos, hermanos, no piensen que es para los pastores. Pero en particular quisiera enfatizar o pensar en las responsabilidades de los pastores. ¿Qué es lo que un pastor debe hacer? ¿Qué son sus responsabilidades para los que están bajo su ministerio? Bueno, el versículo 12 nos responde a esa pregunta, el versículo 12 de este capítulo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y en un sentido este pasaje resume el ministerio de un pastor en la iglesia local. El Nuevo Testamento hace mucho hincapié en los líderes de una iglesia. Que esos líderes deben ser cualificados, deben ser personas que Dios ha llamado y que cumplen con los requisitos que Él mismo ha establecido en su palabra. Por ejemplo, desde el comienzo, la iglesia comienza allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. La iglesia vino el Espíritu Santo sobre ellos. Versículo 42 nos dice que continuamente se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que Dios había revelado a través de los apóstoles. Tenemos en el capítulo 6 de Hechos esta declaración de uno de los apóstoles. Me inclino a pensar que era Pedro, no sabemos, pero él dice: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es primordial. Eso no puede pasar a segundo plano. Muchos ministerios pueden ser llevados a cabo por los santos de la iglesia, los creyentes, pero no todos pueden enseñar y ser aptos para enseñar, como es el llamado de Dios para aquellos que dirigen la iglesia. Por eso es tan importante su papel. Hay 4 palabras que nos definen a un líder en la iglesia en el Nuevo Testamento. 4 palabras. La primera de esas palabras es anciano. No está hablando acá de edad, aunque sí entra en juego. Yo ya me estoy pareciendo más y más a un anciano literal. Pero esa es la traducción del término griego presbíteros o presbúteros. Esta palabra enfatiza el aspecto de madurez, sabiduría espiritual que debe caracterizar a un líder. Las características de un líder se subrayan en el capítulo 3 de 1 Timoteo, Tito 1. Hay otra palabra que habla de un pastor o líderes de una congregación. La segunda palabra es obispo. Es la traducción de la palabra episcopos en griego. Este término lleva la idea de supervisar, también de tener autoridad sobre la iglesia. Esto nos enseña que un hombre que está al frente de la iglesia no solo se caracteriza entonces por madurez espiritual, sino que también supervisa, tiene autoridad espiritual sobre los creyentes. Una tercera palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a un líder es la palabra, que esta es más familiar a todos nosotros, es la palabra pastor. Pastor es la traducción del término griego poimen, y por supuesto enfatiza la responsabilidad de un pastor, que es alimentar y proteger al rebaño. Es obvio eso. Finalmente encontramos la palabra dirigente. Dirigente, por ejemplo, los que dirigen, los que guían, dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe.
Detrás de esta palabra dirigente está la idea de proveer discernimiento, dirección espiritual a la iglesia. Entonces noten, si unimos, recopilamos el sentido de cada uno de esos 4 términos, un hombre llamado al ministerio pastoral es un hombre caracterizado por madurez, sabiduría, supervisión, autoridad espiritual, y es uno que alimenta y protege a las ovejas y les guía. Este es un líder dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Tristemente mencioné que la mayoría de las iglesias hoy están guiadas por personas que no tienen por qué estar ahí. En primer lugar, no fueron llamados por Dios y de alguna manera llegaron a ese lugar por deseo propio, porque lo querían o porque los pusieron ahí, pero no llenan los requisitos que el Nuevo Testamento claramente subraya que deben caracterizar a un líder cristiano. Y por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia está sufriendo como está sufriendo. Entonces, un pastor debe ser este tipo de persona que aquí se describe. Poner a ese tipo de persona al frente de una iglesia local es siempre y ha sido crucial para el ministerio y la salud de las congregaciones de las iglesias. Desde su comienzo. Pablo y Bernabé, notamos ahí que después de haber predicado la palabra en Hechos, no tienen que buscarlo, se los leo, Hechos 24, 21, dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, de donde habían venido. Y vemos que en el versículo 23, el 22 dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciendo es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Lo mismo que Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, garantizado, póngale la firma, aflicción. El versículo 23 dice, pero después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Las iglesias tiernas, jóvenes, por sobre todas las cosas, necesitaban hombres que pudieran llevar a cabo las responsabilidades de un anciano, de un presbítero, de un obispo, un pastor y un dirigente, que entre paréntesis son todos términos intercambiables, refiriéndose a la misma persona en el Nuevo Testamento. Ahora es obvio que esta no fue una tarea fácil. No fue en esa época, no es fácil hoy, ni será fácil. Y aquí estamos en Tesalónica. Nuestra atención está enfocada en este grupo de hermanos. Si vamos al capítulo 17 de Hechos, podemos notar el comienzo de esta iglesia. Sabemos que era una iglesia muy joven, solo meses de existencia, porque Pablo había sido echado de esa, tuvo que salir de una manera abrupta, ustedes recuerdan, de Tesalónica. Entonces, ¿cómo poder encontrar ancianos para ese grupo de jóvenes cristianos? Recién bebitos en el Señor. ¿Cómo encontrar hombres calificados o cualificados que fueran lo suficientemente maduros y enseñaran a otros, que dirigieran la congregación con discernimiento en el contexto de la iglesia, etcétera? Bueno, 1 Tesalonicenses 5 no nos habla de ningún anciano, ¿notaron? No habla de ancianos, no habla de presbíteros. Simplemente Pablo le llama a los dirigentes de la iglesia, a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Sin duda Pablo, con autoridad apostólica, guiado por el Espíritu Santo, había observado e identificado hombres en esa tierna iglesia que pudieran servir como líderes, pero todavía no tenían el peso, las características ni la madurez de un anciano. Pero eran ancianos, aunque no por nombre, eran ancianos en proceso. Aunque todavía no poseían un título oficial dentro de la congregación, algún día lo serían. Por ahora, estos simplemente se identifican como los que diligentemente trabajan entre vosotros. ¿Ok? Y cumplen entonces la función de líderes en la iglesia. Esta función no era fácil para estos jóvenes cristianos. En primer lugar, eran jóvenes en la fe, lo mismo que los demás. Todos se convirtieron más o menos al mismo tiempo. En segundo lugar,
Cada uno de ellos tenía el mismo trasfondo social que la mayoría de la congregación. La gran mayoría de ellos eran esclavos. O sea, no estaban acostumbrados a dirigir, no estaban acostumbrados a gobernar. Eran gente del pueblo, gente común, que se habían convertido a Cristo espiritualmente como los demás, y al mismo tiempo aquí se tenían que desarrollar como líderes también. Pablo identifica a un grupito de hermanos, no sabemos quiénes son, pero sí ya habían tomado esa dirección de la iglesia, estaban guiando a la iglesia. El contexto de trabajo de estos hombres era conflictivo. Noten que en el capítulo 5 que leímos de 1 Tesalonicenses 5, por ejemplo, leemos en el versículo 14, os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, los conflictivos. Qué raro, ¿no? Una iglesia con hermanos conflictivos, indisciplinados. En sus iglesias yo sé que no los hay. De vez en cuando aparece uno por aquí. No, gracias a Dios no tenemos mucho ese problema. Pero siempre en una iglesia hay problemas. Y había problemas en esta iglesia en Tesalónica también. El versículo 15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procurar siempre lo bueno los unos con los otros, para con todos, etc. Había sin duda cierto conflicto. Y en gran parte, ¿cuál era la solución? Bueno, en gran parte la solución tenía que ver con la relación saludable de esos líderes con el resto de los hermanos. Y por esta razón Pablo exhorta a estos creyentes, a todos en la iglesia, líderes y rebaño, a cumplir con sus responsabilidades. Y Pablo comienza entonces primero, como debería hacer, a exhortar a los líderes, no imponiendo su autoridad apostólica sobre la iglesia, sino simplemente apelando a los creyentes y les dice en el versículo 1, os rogamos, hermanos. Noten que él como apóstol pudiera haber dicho, señores, soy el apóstol Pablo, esto es lo que mando, así que se cuadran delante mío y obedecen. No, dice, os rogamos, tiernamente. Es un pedido de un amigo. En el capítulo 4, versículo 1, también usa la misma expresión. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Noten que en la iglesia los pastores, aunque tienen todas estas características y gobiernan, no son los jefes. El Nuevo Testamento no nos da la idea de jefes que dirigen y dictatorialmente dicen a la gente qué hacer y qué no hacer, cómo vestirse, cómo no vestirse, con quién casarse, qué auto comprar, etc. Esas son tonteras. La única autoridad que tenemos es la autoridad de la palabra de Dios y no nos salimos de ese marco. Porque si nos salimos de ahí, ya no tenemos autoridad. Como veremos, la autoridad es delegada. Pero veamos primero la primera característica o responsabilidad de un pastor, según Pablo aquí en este pasaje. Noten que dice que trabajan entre los creyentes. Versículo 12 otra vez. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Esa palabra trabajar, que la vemos en tantos versículos, aquí en este versículo es la palabra kopiao, que conlleva la idea de trabajar con esfuerzo máximo, o sea, no así livianitamente, sino trabajar hasta sudar. Y Pablo dice que los que trabajan de esta manera, laboran, transpiran, se esfuerzan en esta responsabilidad. La congregación es la esfera, el contexto donde estos trabajan. Él es un pastor íntimamente relacionado con sus ovejas, el que trabaja. ¿Qué está haciendo este líder? Bueno, él está predicando el evangelio, está enseñando, está explicando la verdad de la palabra de Dios, ayudando a los que escuchen, para que los que escuchen, piensen en las implicaciones, advirtiéndoles, exhortándoles, aconsejándoles. Es lo mismo que Pablo dice en el capítulo 20 de Hechos, dirigiéndose a los ancianos aquí de Éfeso. Les dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 20, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? Noten que la enseñanza no se limita simplemente a un púlpito, sino que públicamente, de casa en casa. Versículo 27, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. O sea que la base de la enseñanza siempre es la palabra de Dios, la revelación de Dios en la Escritura.
Pero es un ministerio esforzado el de Pablo, y él da su ejemplo. Constantemente entre las ovejas. Este es el trabajo, esta es la labor de todo siervo de Dios, que él llama a su iglesia. Vamos un segundo ahí a 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9. La misma epístola que estamos observando, dice el versículo 9, 1 Tesalonicenses 2, 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. O sea, Pablo les hace recordar que cuando vine a trabajar, yo trabajé. Trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, no existía una iglesia que pudiera sostenerle económicamente, y ese es el caso de muchos hermanos. Cuando comienzan una obra, muchos entran, me hablan a mí, bueno, yo quiero fundar una iglesia, quiero establecer una iglesia, y con una idea muy romántica. Oye, establecer una iglesia demanda mucho. En primer lugar, tienes que trabajar, porque ahí no hay gente que te va a sostener. Y dice Pablo, yo vine de esa manera. Y ese fue su patrón. Donde él iba, comenzaba a trabajar, ganarse el sustento. En Éfeso vemos lo mismo. Éfeso, me refiero ahora a Hechos 20-24. Pero cuando llega a Éfeso, le dice a los ancianos de Éfeso en el versículo 34, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las necesidades de los que estaban conmigo. O sea, Pablo trabajó. Versículo 35, en todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. ¿Qué era su trabajo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Era plomero? ¿Era carpintero? ¿Era contractor? ¿Qué sé yo? No, Pablo, como vemos en Hechos 18:3, como él, leemos el versículo 3, dice, como él era del mismo oficio, se refiere aquí a Aquila y a Priscila, que era una pareja que estaban aquí en Corinto. Pablo llega a Corinto, se encuentra con estos hermanos en Cristo. ¿Y qué hacían estos hermanos? Aquí los leemos. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Lo cual nos enseña que el oficio de Pablo era hacer tiendas. Tiendas de campaña, hechas de cueros, etc. Y Pablo había aprendido ese oficio, sin duda desde jovencito. Entonces Pablo venía a un lugar y trabajaba. Hacía tiendas, sin duda las vendía y se ganaba el sustento. Pablo se presenta como ejemplo a los creyentes como uno que trabajaba sin esperar que nadie le diera. En 2 Tesalonicenses 3:6, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis. Versículo 7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Otra vez se pone como ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, versículo 8, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. O sea, el pastor es uno que trabaja. Y aquí, en el caso de Pablo, diligentemente, es un ejemplo a otros en su trabajo. Este fue un ejemplo de Pablo a los demás. Su trabajo esforzado entre los creyentes les enseñaba también a que ellos sean esforzados en sus propias tareas y trabajos. El versículo 7 dice que él no actuaba de una manera indisciplinada entre ellos, en otras palabras, viviendo de arriba, para recibir. Qué diferente a muchos hoy que viven para extraer hasta la última gota de recurso económico de aquellos que supuestamente reciben su ministerio. La única manera de ser productivo, sin embargo, es ser disciplinado en el trabajo y esforzándonos, poniendo horas y energías de trabajo. El éxito del ministerio es el resultado del trabajo sacrificado para el bien de otros. Un pastor fiel, como vemos en el caso de Pablo, es uno llamado no que se aparece el domingo y da un mensajito y es todo lo que hace. Mucha gente piensa que el pastorado es eso. Qué trabajo fácil. Vas el domingo, hablas por una hora, media hora, qué sé yo qué, y se acabó. Vas a casa el resto de la semana, vacation. No es así. El trabajo, el ministerio demanda mucho y no vamos a hablar ahora de todo lo que demanda, pero el punto es que
Pablo estaba consciente de lo que demandaba el ministerio y el propósito de ese ministerio, Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, hablando de Jesucristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres que con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. La predicación y la enseñanza del Evangelio demanda todo esfuerzo, todo nuestro esfuerzo. Otra vez en 1 Timoteo, Pablo escribe su trabajo o describe su trabajo con estas palabras. 1 Timoteo 4:10, porque por esto trabajamos. Y usa la palabra copiar otra vez, ese esfuerzo máximo. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Y aquí la palabra es otra, agonizomai, de donde podemos entender, agonizar. O sea que no fue un trabajito liviano. Agonizamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Nosotros trabajamos hasta que nos rendimos, no damos más de cansancio. Y trabajamos confiando que la obra y los resultados y el fruto de ese esfuerzo es del Señor, es de Él. El llamado al liderazgo dentro de la iglesia, el llamado a ser pastor, anciano, presbítero, obispo, que son todos términos intercambiables, interdependientes, no es para los que son perezosos en el ministerio, para los que quieren algo fácil. Demanda esfuerzo. Y el líder trabaja diligentemente, ¿dónde? Entre las ovejas. En segundo lugar, que notamos que Pablo subraya en este pasaje, segunda responsabilidad que él subraya es de ejercer autoridad sobre la congregación. Versículo 12 otra vez. Y os dirigen en el Señor, al final del versículo. Esta palabra dirigir, proistemi, es un vocablo griego que literalmente dice pararse enfrente de la congregación, que tiene la idea de gobernar la congregación. Es la idea de pararse para dirigir. Esta persona es la que dirige, gobierna la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y Pablo utiliza esta palabra 4 veces en la instrucción a Timoteo, 1 Timoteo 3, 4, versículo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 17, que habla o es una referencia al carácter y deberes de un líder en la iglesia. Gobierna bien su casa, gobierna sobre sus hijos, gobierna en la iglesia. O sea, tiene autoridad. Es respetado. Y la autoridad de un pastor es la autoridad delegada por el Señor. Un pastor simplemente representa a aquel que lo puso en el ministerio, que es el pastor de pastores. Es lo que Pedro expresa en 1 Pedro 5:1, comenzando ahí en el versículo 1. Por tanto, dice Pedro a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No es para sacarles, sino para ministrarles. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos al rebaño. Noten eso, esa es responsabilidad de un pastor. No un ejemplo de perfección, pero un ejemplo de progreso, de crecimiento, de madurez. Y cuando aparezca noten esto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. En otras palabras, estamos parados delante de la congregación, gobernamos a la congregación, representando al que es pastor de pastores, con la autoridad que él mismo delegó. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, como Pablo dice, sino que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Predicamos su palabra, es lo que él reveló. No tenemos otra agenda, no tenemos otro manual. Hay un solo manual, un solo recurso para predicar, que es su palabra. Y ahí está la autoridad. Noten que el versículo 12, otra vez regresando a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses 5:12, aquellos les llama a él que os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. No es que estos se autonombran pastores.
Hay mucha gente que se autonombra pastor, madre mía. He conocido a tantos y solamente hablar 2 minutos te das cuenta. Este es plomero o digo pastor como yo sería músico. No soy músico. No es que se autonombraron, la congregación no les dio la autoridad. Nosotros tampoco la tomamos. No estamos en la iglesia porque nos colocamos ahí nosotros mismos, sino que somos puestos por el Señor en ese lugar. Por eso Pablo dice, los que gobiernan o os dirigen en el Señor. El Señor los puso ahí. El Señor nos puso en el ministerio. Nosotros no escogemos el ministerio. No es una profesión o un oficio que uno puede escoger entre varios. No, no es así, no funciona así. Dios, el Señor de la iglesia, Jesucristo, es el que llama a sus siervos. Noten cómo Pablo lo expresa en Efesios 4:11. Y Él los dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Él, Jesucristo. Jesucristo. En el capítulo 20 de Hechos, versículo 28, dice Pablo a los líderes, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, tened cuidado de vosotros y del rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto. O sea que ni siquiera ellos escogieron el ministerio. El Espíritu Santo os ha puesto como sobrevedores, como supervisores. Entonces nuestra autoridad empieza y termina con el Señor y con lo que Él ha revelado. Y ahí se acabó. Pero es de Él, es su llamado. La fórmula más directa de fracasar en el ministerio es ponerte en el ministerio cuando no fuiste llamado por Dios al ministerio. Así de fácil. Y así va a tronar la iglesia también. Porque, como dice Oseas, el pueblo será como ¿quién? Como su sacerdote. La iglesia será como sus líderes. Donde van los líderes, así va el rebaño. Tristemente, me da tristeza ver cómo se ha tergiversado todo en el ambiente moderno de dejarnos llevar por lo que es culturalmente y políticamente correcto. Y eso se aplica a la iglesia, lo cual causa desastres en las congregaciones. Siempre recuerdo una mujer que era puertorriqueña, creo, y me dice después de una conferencia, oye, pastor, porque habla muy así, todo, fíjate que yo tengo un problema en la iglesia. Y le digo, ¿y tú quién eres? Yo soy la pastora de la iglesia. Y yo inmediatamente, bueno, ahí está el problema. ¿Cómo pastora de la iglesia? No existe tal descripción en el Nuevo Testamento. No hay pastoras. ¿Entendieron, hermanas? No hay pastoras. Hay pastores que Dios llama, hombres, que Él pone en el ministerio. Bueno, no quiero echar palos a las hermanas. Seguimos. Un tercer elemento de responsabilidad que Pablo subraya en este pasaje es de dar instrucción. Noten, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, os dirigen y os instruyen. El líder, el pastor, no solo trabaja esforzadamente, dirige con autoridad delegada del Señor Jesucristo, sino que instruye a los creyentes. ¿Qué es eso de instruir? La palabra es la traducción del vocablo nuseteo en griego, que quiere decir exhortar, amonestar, instruir, similar. Por ejemplo, en Hechos 20:31, Pablo le dice a estos líderes de la iglesia, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Exhortar, amonestar. Lo vemos también en Romanos 15:14, 1 Corintios 4:14. No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. En el versículo 14 de este capítulo, otra vez lo leímos. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. O sea, esa es la idea de amonestar, instruir, exhortar, con miras a corregir. Esa enseñanza que contiene el elemento de advertir y mover a los creyentes hacia la santidad práctica. La instrucción de Pablo buscaba la corrección de conducta, la corrección de creencias,
Y cada vez que predicamos o enseñamos, nuestro propósito es hacer ver que la gente vea con claridad lo que Dios dice y las implicaciones de lo que Él dice a sus vidas personales. Porque vivimos para obedecer lo que Él dice, no lo que al pastor se le ocurra o a los líderes se le ocurran. Nuestra fuente de información es la palabra de Dios, que tiene autoridad porque viene de Él, es Él. Un pastor es un hombre que es apto para llevar a cabo esa tarea. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. ¿Se acuerdan? El que desea obispado, buena cosa desea, pero que sea irreprensible. Y comienza Pablo a hablar de las actitudes o virtudes piadosas de un siervo de Dios. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y después agrega apto ¿para qué? Para enseñar, que es la única tarea que se subraya en todo el Nuevo Testamento como primordial en el ministerio de un pastor. Enseñar, instruir. Será hábil para eso. ¿Por qué? Bueno, primero Tito 1 nos da la respuesta. Por ejemplo, por lo menos nos brindas luz en cuanto a la respuesta. ¿Por qué debe ser apto para enseñar? Bueno, Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Noten, exhortar por un lado, que es enseñar positivamente, y el aspecto negativo de la enseñanza es refutar. O sea, el ministerio de enseñanza incluye ambos: enseñar, instruir, pero también refutar a lo que está torcido. Pero para saber lo que está torcido y refutar con la verdad, tenemos que estar empapados, conocer la verdad, de tal manera que cuando se escucha algo falso, ¡pum!, se prenden las luces y dice, no, eso es falso. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar. Una de las virtudes de esta conferencia, siempre, pero particularmente en esta última conferencia, el énfasis de la iglesia es que nos ayuda a ver la importancia de enseñar la sana doctrina y conocerla de tal manera que podamos instruir y al mismo tiempo refutar lo que es falso. Porque la iglesia está saturada de información errónea, falsa. Bueno, ¿con qué fin debemos hacer eso? Pablo dice que como hombres de Dios, que escogió el Señor a estos hombres, versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos edificados? ¿Cómo crecemos en santidad? Por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de la palabra de verdad. Y esta enseñanza no es el resultado de un sermón o de un mensaje que escuché. Es el resultado, uno madura y es santificado en la palabra de Dios, en ese continuo proceso sistemático y paciente de instrucción de la palabra de Dios. Algunos se preguntaban o hacían el comentario, ayer escuché eso, ¿cómo es que tanta gente acá, 1000 voluntarios más o menos tuvimos para la conferencia, trabajan con alegres, nunca hacen muecas, nunca se enojan, y están ahí con una actitud muy amigable, y qué gusto ser servidos de esa manera? Bueno, eso no es el resultado de la casualidad, no es el resultado que se les dijo, saben que ustedes pongan buena cara y a servir. No, es el resultado de haber sido enseñados y el resultado de que simplemente hoy exhiben la obra de santidad que el Espíritu Santo está llevando en sus vidas porque han estado familiarizados y bajo el ministerio continuo de la palabra de Dios en este contexto. Estoy hablando tanto de americanos como de nuestra iglesia hispana. Hacen eso como para el Señor, pero ¿dónde aprendieron eso? Lo aprendieron en el proceso de estar expuestos a la verdad de Dios. Y eso se observa, se ve, palpable.
Cuando Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, se refiere a eso, no simplemente una palabra, un versículo bíblico o un mensaje, sino al estar expuestos continuamente, sistemáticamente, a la verdad de Dios. Ahora os encomiendo, dice Pablo a los de Éfeso, a los líderes, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros. Es la palabra de Dios que edifica. Es la palabra de Dios que edifica. Y si hay algo que nos anima en el ministerio, es que cada vez que uno observa a hermanos que han sido expuestos a la instrucción sistemática de la palabra, uno con el tiempo comienza a ver madurez. Y observa los cambios. No es el hombre, no son los que predican los que hacen el cambio, el que hace el cambio es el Señor por su Espíritu a través de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Y eso no es automático, no sucede de la noche al día. Es el resultado de instrucción constante en la palabra de Dios. Por esta razón yo pienso y creo firmemente que el regalo más precioso que una congregación puede tener es ser dirigida por hombres piadosos que están comprometidos con la palabra y la trazan con precisión, porque eso es lo que edifica. Lloyd Jones escribió lo siguiente, y ya estamos terminando, aquellos que están un poco inquietos, ya estamos terminando. Escribió lo siguiente: ningún rey, ningún presidente, ningún político, ningún médico, y él era médico, o abogado, o juez, ningún comandante militar en esta tierra tiene una responsabilidad tan asombrosa como la responsabilidad del que sirve como pastor de las ovejas por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Qué bien dicho. La responsabilidad del pastor de un rebaño se resume de esta manera. Entonces, según Pablo, en este versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, trabajar diligentemente entre las ovejas, tener autoridad, presidiendo sobre ellas, y finalmente instruyéndoles continuamente en la palabra de Dios. Gracias a Dios. En un sentido, el ministerio no es tan complicado si seguimos lo que Él dice. No inventamos programas, no estamos aquí tratando de entretener a la gente con música ruidosa o bombillos, platos y platillos y bombos y ruidos y luces psicodélicas. Estamos aquí para instruirles con la palabra de Dios, porque eso va a causar el cambio. Bueno, gracias a Dios por ese énfasis que pudimos observar hoy en esta epístola de Pablo. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias una vez más por este día, por haber sido expuestos una vez más a tu verdad. Gracias, Padre, porque es tu obra, no es la nuestra. Gracias, Señor, porque somos simplemente instrumentos en tus manos. Y pedimos, Padre, que tú nos uses, continúes usándonos. Te pido, Padre, por cada uno de estos hermanos pastores que han venido en esta semana, han disfrutado de escuchar la palabra y, Señor, todos hemos sido afectados de una manera u otra por esa instrucción y pedimos, Padre, que tú les lleves con bien, con ánimo a sus iglesias, con un deseo de servirte como tal vez no lo habían hecho hasta ahora. Gracias por esta iglesia nuestra que nos concediste el privilegio de pertenecer a ella. Señor, úsanos como hijos tuyos para el beneficio mutuo de todos los creyentes, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.